Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una de las actividades del Grupo de Investigación en Psicología Comunitaria que corresponde a la presentación de uno de los proyectos que están en curso. El día de hoy vamos a escuchar las experiencias compartidas de la lideresas de ollas comunes de Aldo Castillo en su proceso organizativo como respuesta a la pandemia del COVID-19. Contamos con la presencia de las personas que han organizado el proyecto y que todavía le quedan adelante, quienes van a presentarnos cómo ha sido su experiencia de trabajo en Alto Trujillo. Empezamos con Tesania Velázquez, coordinadora del proyecto, a continuación Camila Sánchez y luego Luis Contreras, quienes nos van a ir presentando las actividades y los principales logros que están teniendo al momento. Te damos a leer la palabra, Tesania. El día de hoy queremos compartir con ustedes el trabajo que venimos haciendo ya desde hace un par de años. Ese trabajo surge en el contexto de la pandemia. Todavía no termina, estamos en proceso y es un proyecto que tiene varios componentes, varias actividades. Y que es un proyecto que nos está devolviendo muchos aprendizajes, nos ha permitido incorporar nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar. Y por eso queremos compartirlo con todos ustedes, porque estamos todavía en proceso de seguir el trabajo. Lo primero que quiero señalar es que este proyecto lo hacemos con DEMAT. DEMAT es el nombre de la organización con la que trabajamos, que se llama Defensoría de la Mujer de Alto Trujillo. Es una ONG que trabaja en esta zona, que tiene muchos años en la zona, y que tienen una presencia muy importante para trabajar temas de prevención de la violencia, para trabajar temas vinculados a la organización comunitaria y en el contexto de la pandemia fortaleció el trabajo de los estudiantes. Entonces, a partir del contacto con demás, son ellas las que se ponen en contacto con nosotras. Habíamos tenido oportunidades juntas en algunas webinars virtuales sobre el tema de violencia de género, y ahí la coordinadora de paz se pone en contacto con nosotros, con el grupo de investigación, y dice: queremos contarles lo que ya venimos haciendo con la lideresa de los grupos, que nos ayuden a pensar más cosas, ¿ok? ¿Qué es lo que ya venían haciendo? Venían haciendo una historia a partir de un concurso de las ollas comunes. Y a partir de ese primer vínculo, nosotros hemos planteado tres actividades. No voy a profundizar porque justamente son las tres que vamos a explicar. La publicación de las historias de las ollas comunes, una investigación-acción que hemos hecho en territorio, y ahora el taller de cine comunitario con el que estamos trabajando con Google y justamente de paz y la ONG Círculo Solidario, financiamiento del Ministerio Público, que se da un concurso para llevar a cabo. Son tres actividades las que le vamos a hacer a ver. Pasamos. Solamente quiero recordar lo importante que fue la estrategia de las ollas comunes en el contexto de la pandemia y que venía producto de una herencia de organización comunitaria que ya tenía el Perú, que ya tiene las mujeres en la sociedad y que continúa más allá del periodo de Perú. Algunas cosas interesantes. Sabemos que la situación de pobreza producto de la pandemia pasó del 18% al 18.6%. Es decir, nosotros somos el país con mayor variación en los indicadores de pobreza. Por lo tanto, las ollas comunes surgen como una alternativa existencia que va a ser fundamental. Las ollas comunes son un apoyo de emergencia alimentaria porque a la gente durante la pandemia y el confinamiento se le terminaron los fondos. Y eso es lo que nos dice una de las señoras de la ONG de Caracas, ¿no? Donde también Rick, que es integrante del equipo de investigación, que no dio tiempo para pasarlo, él hizo su tesis de licenciatura también en Bundesliga. ¿Pasamos? La situación actual. Para el 2023
se han reconocido 3.567 joyas comunes en las diversas regiones de nuestro país. Recibe apoyo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Danihuama, apoyo de los gobiernos locales. Y en Trujillo, que es donde se encuentra la zona con la que hemos trabajado, tenemos más de 200 joyas comunes registradas que reciben el apoyo de la Iglesia, ¿no? Solamente en la ciudad de Trujillo, ¿no? ¿Qué es lo que se señala? ¿Qué es lo que se ha identificado, ¿no? Desconfianza ante las autoridades, la corrupción, los cambios de gobierno, el insuficiente abastecimiento para responder a la demanda de las personas que van a los servicios comunes, el alza de los precios, el poco presupuesto y también, como siempre, la instrumentalización de la organización social, ¿no? Entonces, pasamos. En la zona en la que trabajamos, está ubicada principalmente en la zona periférica de la ciudad de Trujillo y se llama Alto Trujillo, que está en el Porteño, que es uno de los distritos de esta ciudad más violentos, con mayores índices de pobreza. ¿Quiénes son las personas que salen en las joyas comunes? Ya saben, un rostro femenino, lideresas y trabajadoras mujeres. Es a raíz del contexto de la pandemia que el Círculo Solidario y la ONG de PAN comienzan a trabajar con 14 ollas comunes que respondían a más de 1.000 personas en la zona de la. Entonces, brevemente pasamos, yo voy a presentar la primera actividad. Lo primero que hicimos fue una reunión virtual con las mujeres que en ese momento todavía estamos en pandemia, no podíamos viajar, no podíamos hacer nada. Y en esta reunión virtual, las señoras lograron ponerse de acuerdo y dialogar con nosotras qué carátula querían para su libro con asesores, qué título querían para su libro, cómo se habían imaginado su propio libro que recogía las historias de las ollas comunes que se habían presentado en el concurso que había organizado. Nuestra tarea entonces fue seguir fortaleciendo la organización, ahí en el trabajo comunitario, ¿no? No es que vamos a decirles, dame tu historia que yo la voy a publicar, dame tu historia y construyamos juntos cómo se va a publicar, qué queremos que se diga, cómo queremos que se diga. Y acá fue muy interesante porque al final les pedimos a las mujeres que hagan un papel pequeño, y acá ustedes ven cómo, a pesar de la pandemia, del Zoom y de la distancia, todas estaban muy emocionadas haciendo sus carteles, donde ellas definían cómo les gustaría que los demás conozcan lo que había significado ser parte del gobierno. Lo que consensuamos fue el nombre de esta publicación que se llama Cocinando para Resistir. Consensuamos también las características del dibujo y el diseño de lo que va a ser el pasamos. Y finalmente, quiero mencionar que las mujeres habían hecho su historia de diferentes maneras, ¿no? Cuando las mujeres, el año 2020, salieron adelante con sus pies comunes y demás lanzan ese concurso de escribe tu historia, cuéntanos tu historia, el cuento no puede ser cualquier cosa. Si nosotros vemos, hay personas que bordaron un cuaderno que pusieron su historia, hay otras que hicieron imágenes, hay otras que bordaron telas, hay otras que hicieron manualidades y hay otras que escribieron su historia. Cada historia que se presenta es diferente, en el medio, en el soporte, como en el contenido. Lo que nosotros hacemos es transcribir la historia, poner las imágenes, fotografiadas de la mejor manera, para que esto pueda ser publicado de manera virtual. Tratando de mantener al máximo las diferentes formas y las diferentes texturas que las mujeres han traído. Cerramos
Como ven ustedes, acá por ejemplo tenemos un bordado, acá por ejemplo tenemos un material hecho con historias, materiales, dibujos, historias a mano, diferentes soportes, diferentes formas de contar eso. Hemos contado con el apoyo de una editorial que se llama Heredad. Esta editorial es una editorial que estamos. La editorial Heredad es una editorial de México, quienes tienen amplia experiencia en publicar experiencias comunitarias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ayudar a construir? ¿No? La ONG hace un concurso, les dice a las mujeres cuenten sus historias, luego nos pide apoyo. Nosotros junto con las mujeres diseñamos carátula del libro, título del libro, cuál es el sentido del libro, cómo vamos a presentar sus historias, pero para que todo lo que sea el diseño y la edición salga mejor, nos ponemos de acuerdo con un editorial que presenta lo comunitario como algo fundamental. Entonces no solamente interesa el qué te muestro, sino el cómo se muestra. Así que prontamente vamos a tener este trabajo en redes y de manera virtual. Voy a pasar a la segunda parte y le voy a dar pase a Camila para que nos cuente la investigación. Bien, esta es la segunda actividad en el marco de este proyecto, es la investigación de esta experiencia con los comunes, y el objetivo de esta investigación fue explorar las experiencias de las mujeres líderes comunes sobre su proceso legislativo la original por el contexto de la práctica. Entonces, acá tuvimos algunos objetivos en el futuro, como conocer las principales estrategias comunitarias que tuvieron ellas también en el entorno para recoger y el impacto de su implementación a nivel municipal y como vemos también impacta mucho en su liderazgo, en su actividad de trabajo y también se impacta mucho en la comunidad y en el proceso de decisión. Siguiente. En cuanto a la metodología, y tuvimos revisar con 6 oyentes. En la investigación tuvimos también, fue una investigación acción participativa, tuvimos una investigación con entrevistas de profundidad, pero también tratamos de conocer mucho de las ideas comunes, compartir un poco con ellas, conversar con las mujeres, de manera mucho. Y se realizaron entrevistas con 41 personas pertenecientes a los comunes, y al finalizar los eventos realizó un taller comunitario participativo de discusión y reflexión en el que tratamos de que las mujeres construyen la historia del movimiento común. Y será una línea de 5 conocimientos importantes del movimiento común. Siguiente tipo. Bien, entre los resultados encontramos que las principales tenían necesidades importantes de las mujeres de los proyectos comunes. Entre las principales necesidades se encontraba la preocupación por la inclusión de niños y niñas, porque había una gran cantidad de niños y niñas en la comunidad. Y había no solamente de niños y de pero también preocupación por cómo pasaba la mujer, si pasaba si se enfermaba, no comía, entonces yo me preocupación también. Quedaba una explicación. Bueno, también podemos ver que hay una distribución entonces se producía una dinámica también de responsabilidad de cuidado a que fijar las mujeres. En el escenario en una relación institucional, quiero que las mujeres de la ciudad no solamente generaban una relación de su familia más a como municipalidades, como autoridades, desde ellos mismos también para impulsar apoyo la empresa también es muy importante no era que vas a la persona y son de esos espacios no solamente sirvan para la legislación sino también para el cuidado mismo conversar,
cómo fue el desarrollo, ¿no? Había un apoyo emocional también en el país. Y porque si la creencia es servir como una persona que es ocupada, no por la obra de una persona que le conecta con los otros. Y era lo que dificultaba era la pobreza del tiempo, ¿no? Tenían que dividir su tiempo entre la olla común y la mesa. Y me sentí vergüenza porque era un sitio para la vida, porque muchas veces la rechazaban o la ignoraban, o pasaban bien, ahora vamos a hablar de la tercera actividad del proyecto, que es bien, como hemos estado con ella reconstruyendo las historias, recopilando, hemos visto también desde la investigación sus sentires, sus sistemas, participación. Y parte de lo que hemos visto también en la investigación era que ellas usaban mucho el reconocimiento social de todo el trabajo que habían realizado para su comunidad, para ellas mismas y también para ser sino como lideresas. Entonces, en base a eso, creamos este proyecto que se llama Las Trayectorias Comunes, que busca principalmente visibilizar el importante rol comunitario que tuvieron la lideresa en su comunidad y en esa época de COVID. Entonces, se creó este proyecto que era básicamente un taller de cine comunitario para crear una pieza visual, un pequeño cortometraje, con las mismas mujeres, para que ellos mismos decían cómo desarrollar esa idea. Ese proyecto se ganó con el Fondo de Estímulos Culturales del Ministerio de Cultura y se está ejecutando durante este año. El taller tiene dos fases. Primero, el taller de reconstrucción de historias. Esto lo que busca es reconstruir participativamente las historias de las ollas comunes a través de la exploración jurídicas y artísticas. Entonces, primero, se va a trabajar desde un enfoque comunitario y un enfoque participativo, cómo las mujeres han vivido esta experiencia y la quieren expresar y la quieren representar, porque ellas las han contado, pero cómo la representamos, qué queremos representar, cómo queremos que nos vean. Ese proceso se va a hacer a través de la primera fase de reconstrucción de historias. Luego, habrá un taller de videocreación, en donde se va a diseñar el retrato colectivo audiovisual de las historias de las lideresas a través de sus experiencias, mediante una propuesta audiovisual. Tenemos una guiada, que es una experta audiovisual, que va a trabajar con los psicólogos comunitarios de las mujeres lideresas, que ya han logrado lo que quieren contar, cómo lo quieren representar y cómo lo pueden hacer mediante un lenguaje audiovisual. El taller no busca crear cineastas, lo que busca es brindarles las herramientas audiovisuales de las mujeres para que ellas elijan cómo contar. Que es muy diferente cuando va una persona y simplemente escucha sus historias y decide cómo representar. Entonces, este es el foco principal del proyecto. De esta forma, se han empezado a generar algunas estrategias, se han empezado a generar reuniones con las mujeres, por ejemplo, acá una canción comunitaria que se han empezado a con las mujeres que dicen, en respeta, somos solidarias, con compañerismo, somos resilientes en la adversidad, caminamos juntas en la comunidad, todas con respeto y unidad. Mediante estas estrategias artísticas participativas, ellas escogen cómo representarla, qué quieren hacer mediante la música, mediante el video, mediante lo visual. Entonces, algunas reflexiones de toda la experiencia que hemos tenido desde este proyecto que aún existe ejecutando. Primero, mujeres en plural. Porque tenemos que reconocer las diversidades. Las mujeres hay una gran pluralidad y una gran diversidad. Las mujeres lideresas, incluso esas seis comunes que hemos estado trabajando, no eran iguales entre ellas. Hay una diversidad y es importante visualizar la diversidad de las mujeres en su liderazgo. Segundo, reconocimiento mutuo. Mirar al otro para mirarse a sí misma en un contexto justo. Poder mirar a esas mujeres como lo que son, como lideresa. Una de las que hemos visto, una de las dificultades que tienen que ellas puedan trabajar en las ollas comunes en esta visualización de pobrecitas, porque estaba viendo algo en alimentos, cuando en realidad es esta visión del otro que impide que estas mujeres asuman esa posición de liderazgo.
Las mujeres promueven la acción colectiva y fortalecimiento de las comunidades, generan el proceso de transformación social. Entonces, uno de los puntos principales era esta visualización de no solo una mujer lideresa, sino lideresas de bellos hombres. Eran un todo, no había un único representante o un único símbolo de las ollas comunes, eran implicadas, como yo les decía antes. Las mujeres asumen desde el rol de implicado un rol político. Las ollas comunes son una expresión solidaria de ciudadanía. Ellas han demostrado cómo pueden salir desde lo privado hacia lo público, desde cómo pueden ejercer su rol ciudadano en un rol como alguien que puede liderar una olla común. Y eso es un rol político. Y el objetividad del cuidado mutuo que puede realizar ese sentido de vida, que es una de las principales reflexiones que las mujeres dan, cómo equilibrar la vida, el cuidado y dar a las personas en su comunidad un cuidado hacia ellas mismas. Entonces, estas son algunas reflexiones que hemos tenido como seguimos aprendiendo y seguimos creando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tessana, Evelyn, Camila, por compartir con nosotros esta experiencia. Hemos escuchado varias veces el proyecto, pero creo que hasta el día terminamos de poner todas. Vamos a abrir este espacio para unas preguntas, comentarios. Tal vez finamos a Camila y Evelyn siempre en la mesa y abrir la posibilidad de conversar un poquito más. Las personas que están aquí han venido interesadas por escuchar y conocer. A mí me parece bien interesante el trabajo que han hecho porque empezaron en el pedido de este grupo, bueno, de esto de Mar de Trujillo, ¿no? Que en realidad creo que ha sido como el puente para conectarles y que les ha permitido a ustedes trabajar las personas de las zonas comunes. Entonces, mi pregunta es si las personas cómo han ido armando las partes, cómo han organizado la parte presupuestal también, que siempre es un reto, pero creo que ustedes lo han ido manejando. Entonces, tengo esa parte, esa pregunta vinculada al tema presupuestal, también al tema de cómo calendarizan el trabajo, ¿no? Cómo lo organizan en cuanto a tiempos, a esa flexibilidad que tienen también de repente conforme van consiguiendo los presupuestos, tal vez ir adelante las partes y se pueden comentar un poquito más. Entonces, empiezo con esas dos preguntas para tal vez escuchar otras comentarios porque deben ser parte de las personas que están ahora presentes. Yo quiero comenzar, pero luego le voy a dar pasos a las chicas, porque yo solo quiero como plantear unas ideas que creo que son fundamentales. Mira, ha subrayado mucho que este proyecto comienza por un pedido de esta web. Son ellos los que envían. Entonces, se convierten en aliados. Entonces, cuando el equipo de investigación fue a la zona de Alto Trujillo, se crearon a dormir en la casa del mar, con lo cual se retiraron presupuestos. Es decir, cuando se trabaja con aliados en el territorio, también el proyecto va a tener un soporte que no tiene cuando voy yo solo, y no van a poder ir a un sitio o entro a una comunidad. Acá nos abren la puerta, nos invitan a entrar y ahí es que se convierten en aliados, ¿no? Entonces, todas las acciones se han realizado de manera conjunta, con el mar, se ha planteado cada fase y cada etapa en ese trabajo colaborativo que permite, les digo, no solamente el respaldo de la seguridad, sino que creo que ahí también radica la comunidad, ¿no? La posibilidad de construir las personas que lo otro que quiero señalar es que este proyecto ganó un fondo, sí, pero ahí tenemos otros proyectos que tenemos para poder viajar y poder cubrirlo de editorial y todo eso. Pero de todas maneras quiero darle pase para que cuenten cómo se ganó el Ministerio de Cultura y cómo las ONGs tuvieron un rol fundamental y no solo nosotros. Creo que otro punto fundamental del trabajo comunitario es que es flexible y se va abriendo paso a lo que también va surgiendo con las mujeres. Como les dije,
El proyecto que se ganó con el Ministerio de Cultura nació luego de la investigación donde ella decía que una de las cosas que sí sentían que faltaba para ellos sentirse reconocidas era este reconocimiento social. Que otros sepan lo que ellas hicieron, que sean vistas. Entonces, ahí surgió la idea de este proyecto y se fue observando que había un fondo fuera de la carrera, fuera de lo académico, sino un fondo desde el Estado, pero que promovía la razón de las artes comunitarias. Entonces, se habló con demás y también con Círculo Solidario, que es una ONG también aliada, para que se puedan unir y se les planteó esta idea del proyecto, los objetivos, más o menos lo que se querían hacer. Se fue construyendo en conjunto y se presentó una propuesta en el año 2021. 2022, sí, 2022. En el año 2022, construyó esta propuesta, se ganó, se ejecutando para este año, que son de un año más. Entonces, este proyecto era específicamente, y lo están esperando económicamente, de más de los solidarios. Somos aliados para crear el proyecto, pero quienes lo gestionan, quienes ven cómo se va a ejecutar, son de más círculos solidarios. Entonces, es una parte también de poder representar todo este empoderamiento que se podría de también parte del fondo que tenemos que estamos creando. Entonces, así es un poco cómo surgió este proyecto y cómo se está empezando a ejecutar. No sé si hay algo más, Camila. No, creo que el punto de partida fue también el pedido, y fue también como dice Jane, que ella quería ser vista, ¿no? Entonces la publicación permite eso, pero la investigación también permite profundizar en las experiencias, y luego también taller nos permite expresar, cuando hicimos el línea de tiempo, yo me acuerdo que hicimos la experiencia sexualidad, se quebró porque eso todo lo que había avanzado. Entonces también tener un recorrido y ver ese recorrido, ver todo lo que está, no solo como iglesia, sino también como voy a vivir, que ayuda muchísimo también a seguir trabajando y seguir trabajando. Muchas gracias. No sé si habría algún comentario o una pregunta de las personas participantes. Me gustó mucho cuando mencionaron que, a diferencia que se de otros proyectos, que la historia que ellos pudieron vivir en estos años, incluyendo los años de pandemia, fuera narrada por ellos mismos, en vez de quizás de la acción, como cuando se hacen documentales, ¿no? Desde esa perspectiva del director. Y me surgía la duda, ¿cómo surgió esa idea? También vi una línea de cómo que este proceso de brindar la experiencia agencia cuando no es. Creo que es, o sea, no es algo que nosotros hemos llevado, sino que ella ya lo tiene muy impregnada. O sea, no es que si ella necesitaba un plato de comida, no es que lo fueron a pedir ella, necesito un plato de comida, voy a conseguir un plato de comida. Mi vecino necesita, vamos a hacerlo en conjunto. O sea, ya hay una agencia de querer que empoderamos a otros también una visión de esta visión del otro, ¿no? Entonces, ellos ya tenían esa agencia, ellos ya tenían esa idea, ellos estaban contando sus historias. Era simplemente buscar, creo yo, las metodologías con las que nosotros nos acercamos para poder continuar el proceso que ellos ya tienen. Este proceso comunitario, este proceso colectivo, ellos ya lo tienen muy claro. Entonces, en lo personal, hemos trabajado anteriormente con esta idea del cine comunitario, que es el cine desde una visión desde la persona del historia. Es una visión muy diferente de otro tipo de cines, más desde la visión de autor, desde la visión del actor. Esta metodología del cine comunitario enlazaba muy bien con lo que ellos ya habían generado y con lo que nosotros queríamos compartir en una co-construcción. Entonces, por eso es que nosotros no hablamos de talleres de cine, solo no hablamos de talleres audiovisuales, hablamos de cine comunitario, porque es que hay esas dos etapas diferenciadas, en donde facilitamos un proceso para que se pueda contar la historia y facilitamos un proceso para que aprendan los lenguajes audiovisuales. Y ella lo haga. Creo que el principal punto es desde qué mirada nos estamos acercando al trabajo comunitario. Muchas felicidades, felicitaciones y todo por el trabajo que
largo aliento, ¿no? Se planeamos hasta el curso que vamos a continuar. Entonces, muchas felicitaciones a todas. Bueno, yo llego aquí porque estoy haciendo mi tesis también de maestría sobre la red de gobiernos comunes de libertad comunitaria. Entonces, sobre un poco más esto de político, digamos, las ferias comunes como tareas políticas. Pero fueron muchos puntos que es muy bueno porque yo sentía mucha pena de que no había contacto directamente con mujeres de base que estaban en la OIT. Entonces, escuchar sus propias experiencias y saber que van a ser asumidas en un espacio participativo, o sea, es una alegría inmensa, porque también con los documentos que me he encontrado, si bien se recoge, ¿no? Comentarios, opiniones, experiencias, están hechos con un formato bastante más académico, de la institución que desde la persona. De hecho, la forma en la que lo va a redactar es muy, muy diferente. Entonces, felicidades por ella. Una de las cosas que he visto también como punto en común ha sido el tema de las limitaciones, no sobre la vergüenza y el tiempo. Solo para agregar un comentario, de mi tesis fue eso, ¿no? La vergüenza, por ejemplo, ante esta estrategia que hacen de recuperación de alimentos en los mercados, ¿no? Y cómo ha sido una lucha, ¿no? Pues tener el espacio organizado para que las mujeres puedan ir al mercado de Santa Anita, ¿no? Y recuperar alimentos. Ha sido una pelea con ONGs, también una pelea con Estados Unidos, que a la par tienen que lidiar con los trabajos de cuidados, como ustedes lo necesitan, porque a la par tienen este tiempo que ellas tienen que asumir, ¿no? Porque están casi obligadas, porque no queda de otra en estas circunstancias. Entonces, eso, una cosa también que yo había encontrado en la organización que he realizado es sobre el coro de juntos, por ejemplo, que no pensaba que iba a salir, pero es una problemática bien fuerte que se llama acá en Lima, no sé cómo será también a Trujillo. Me imagino que hay alguna situación también problemática del contexto, ¿no? He escuchado como que problemáticas individuales, interpaíses. Sí me gustaría también conocer un poco más ustedes han llegado sobre el tema del contexto de la Trujillo. Bueno, como tú dices, a nivel contextual siempre encontramos cosas muy diferentes. Incluso dentro de las 6 ollas comunes que nos conocemos, cada una tenía cosas muy particulares, porque incluso las personas dentro de una misma zona había diferencias en cada una. Y entre los objetivos del algunas se habían armado para una cuestión muy puntual y ya se habían cerrado. Simplemente lo faltaba la experiencia. Había otras que sí habían incluso querían convertirse en comedores populares. Entonces, cada uno tenía un contexto diferente según la dinámica de los dos que tienen un contexto diferente. La pobreza de tiempo es uno de los puntos que más interesantes que habíamos visto dentro de sus propias experiencias, porque la pregunta era, ¿cómo lidias entre liderar las zonas comunes o participar en zonas comunes y el cuidado de casa? ¿No? Y algunas decían que tenían el apoyo de su familia, que podían trabajar, que incluso a veces tenían sus hijos, y había un cuidado mutuo, había hombres que tenían que pedirle permiso al esposo y reconocer al esposo, mira, esto nos va a ayudar como familia, y recibo al esposo quería un beneficio hacia ti mismo, hacia tu familia, les daban ese permiso para. Entonces, esta pobreza del tiempo estaba básicamente por esta imposibilidad de ellas de poder ejercer un rol político más allá del cuidado de las familias. Debían demostrar que estaban viendo su vida para poder ejercer ese rol, ¿no? Y en cuanto al contexto, a nivel de violencia no nos han referido aspectos muy puntuales. Nos hablaba así mucho de ese sentido de la vergüenza, de tener que perseguir los camiones de alimentos. Algunas también incluso decían que esa vergüenza no solo porque iban a los negocios, sino porque los familiares estaban en el. Pero casi todo, también la visión de pobreza tiene el otro hacia ellas mismas, la visión de pobreza que tienen ellas en sí mismas. Creo que la pandemia hizo también que muchas personas que quizás no estaban en extrema pobreza, ya sé que extrema pobreza, no sabían visto esta situación anteriormente. Y los familiares también, una vez decía, mi hermana me dice, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No? Qué vergüenza estar teniendo una hermana que está en un hoyo común. Entonces, ¿qué implica para ellos? Estar en un hoyo común era aceptar que tenían pobreza, como lo suficiente como para no poder tener tanta comida. Esa aceptación era un poco lo que iban lidiando. Pero al mismo tiempo,
cuando nos hablaban de esta vergüenza, comentaban que el apoyo comunitario, el apoyo mutuo que se tenía, superaba esta violencia que se sentía cuando empezaban a pedir. Entonces, que lo iban superando gracias al trabajo colectivo. Nadie decía, yo no era la única que estaba pidiendo, éramos todas. Entonces, yo no era la que iba a pedir una limosna, éramos un conjunto de mujeres que estábamos trabajando para comer juntas. Esta visión era lo que cambiaba el sentido de la fuerza. Y era un poco lo que las habíamos visto en la mayoría de las zonas con más abajo. Claro, igual sí, no había como un poco de lo que sí salió. Era que en ese momento había una campaña política, porque Alto Trujillo iba a ser, no sé, un distrito, entonces había una pelea por quién asumía ese cargo. Y que utilizaba esa relación como, ya, te doy un número para que participes en mi campaña y también voy a hablar de las para que voten por mí, pero en realidad el número que te doy nunca va a llegar a una persona. Entonces también había un conflicto sexual político en el que era utilizada, ¿no? Era como, voy a participar de esto, voy a votar por ti, pero al final no voy a llegar a ningún lugar en el que voy a poder hacer un cambio, ¿no? Con mi comunidad. Entonces también había ese contexto político que no ayudaba mucho a ellas a sentirse reconocidas, sino más bien a sentirse utilizadas. Yo solamente quiero añadir algo que nos pasó en esto, como es esto de hacer un proyecto de tantos años. Ya el vínculo con mi padre, pues, no cuenta todo lo que pasa, ¿no? Y en el marco del fenómeno del niño costero, en marzo, nos comienzan a escribir para decir, ahora sí, las inundaciones nos están afectando terriblemente y ya no hay quizás la fuerza o algunos seres que podían volver a salir porque fue 2 semanas muy intensas. Felizmente que no como otras zonas que hemos ido, que han sido 2 meses, acá la afectación fue muy fuerte, pero solamente durante el tiempo. Donde vuelve a aparecer lo que ya hemos visto, crisis sobre crisis. Pasó toda la crisis pandemia, cuando las mujeres están recuperando un niño cosero, de nuevo una situación de crisis, la ONG no sabía cómo apoyar, comenzaron a recibir donaciones, nos dieron apoyo para circular sus donaciones, para renunciar, porque ya hay una alianza, por un lado y por otro lado, qué importante ver los contextos. Esta es una zona que esperemos esta vez no sea tan afectada por el fenómeno del niño costero, pero igual es pues toda la parte alta de un cerro en la ciudad de Trujillo, ¿no? Entonces siempre hay un nivel de riesgo permanente. Todo lo que mencionamos así es completamente de acuerdo. El contexto es bien importante y también resaltar las diferencias, ¿no? Porque siempre porque yo estaba acá en la comunidad republicana. Y por ejemplo, acá otra problemática que era la crisis la crisis de los precios y las elecciones municipales, que me imagino que también haya empezado. Entonces, este temor de ser politizada, ¿no? De ser confundida con los comunidades populares ha estado bien latente. Entonces, es también ver cómo se configuran ellas, apoyan comunes en todas las comunidades. Y sobre el otro que se hablaba sobre que ya no era que estamos pidiendo algo, ¿no? Como una limosna. Eso también, porque una de las cosas que a mí me quedaba era, cuando yo conversaba con una de las lideresas de la red de eólicas, me decían, tenemos una preocupación, porque si bien nosotras ya comprendemos el tema de la alimentación como un derecho y lo pedimos como tal, por eso están las leyes y demás, todavía sentimos que en algunas partes las casas nos siguen viendo como que un pedido, ¿no? Como que un favor del municipio, del alcalde, del político de todo. Entonces, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿No? O sea, si ya tienen ese componente igual, o todavía hay algunos que Yo creo que igual, por esto también que dice Camila, ¿no? O sea, hay también todo un sistema de deliberación ya comunes en la que, si bien ellas se empiezan a iniciar con el conocimiento de sus derechos, con entender que son su favor, que son sus derechos, ir más allá les cuesta mucho, porque son muy instrumentalizadas para el político. O sea, no pueden ir a otros estados donde pueden crecer más políticamente, porque empiezan a verlo simplemente como un peón que les va a servir o no al político de turno.
Entonces, el sistema en el que ellas se encuentran también impide que las mujeres lideresas puedan crecer a este nivel. Igual hay un sentido en el que comprenden, creo que la política pública es la que tendría que cambiar para la política pública es la que tiene que entender sus derechos, no las mujeres lo tienen muy claro, pero las políticas públicas incluso son las que ven como el favor que les están haciendo. Uno de los puntos cuando estábamos analizando también era esto de ser llamadas como madres. O sea, no son llamadas como por el nombre, como lideresa, como mujer, son las madres. La madrecita, incluso muchas personas que se refieren a la madrecita, darle ese diminutivo es darle este calificativo de inferioridad hacia la persona. Y cuando yo veo algo de una inferioridad, voy a tratar como un favor lo que estoy dando y no como un derecho. Entonces, eso es más que nada desde el espacio y desde las políticas públicas y las personas que lideran el cómo están viendo esta autoridad, estas mujeres, no como una lideresa, sino como la madrecita. Gracias, de verdad. Gracias. No sé si Sí, yo quería hacer un comentario justo en torno a todo este proceso también identitario, colectivo, pero que se ve repercute en lo individual, ¿no? Como esta ida y vuelta, ¿no? Desde esto que yo les mencionaba, el cuidado político y de ya también ella posicionar estas demandas, ¿no? Entonces, pensar un poco cómo a lo largo también de las actividades que tanto han ido acompañadas a esta intervención, también en el proceso de investigación, o sea, cómo sienten que está este proceso de más identitario de ellas, ¿no? de cómo se reconocen a sí mismas como lideresas y el tema también del cuidado dentro de su identidad que va configurando como un grupo. Un poco cómo ha sido este proceso y cómo está este juego entre la intervención e investigación ha ido ayudando también a ellos, ¿no? A recuperar como estas miradas y también en este proceso más interactivo a justo poder ir asumiendo este rol también de lideresa, como dicen, ¿no? Porque si bien son miradas como madres, hay un reconocimiento también de ellas desde otro rol. yo creo que hay una comunidad que estamos compartiéndonos lo que nos encontramos en el trabajo de investigación y esto de a la vez esa vergüenza, esa noción de derecho al acceso a alimentos, me da vergüenza pedir, pero a la vez es esta búsqueda de ser reconocidos. Y creo que estos dos elementos van a estar de manera permanente, no solamente por lo complejo que puede ser este tema, sino también por cómo a nivel social hay tanto estigma hacia la persona que puede cumplir roles más sociales, ¿no? Vinculados a la demanda de derechos. Ustedes querían decir algo, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver, o sea, creo que todo el proceso ha ayudado a ellas mismas a darse cuenta de sus historias. Desde las primeras partes en donde ellas creaban, hacían escritos o creaban bordados o hablaban, o cuando nosotros decíamos y les preguntábamos cosas, y ellas se ponían a recorrer y decir, hemos hecho esto, hemos hecho todo el tiempo, hacer camino de comida, y se ve, hemos hecho todo esto. ¿Ya? También había un darse cuenta constante en todo el proceso en conjunto, que no era que nosotros decíamos ustedes han hecho, sino que ellas al narrar, al crear, al decían, sí, porque hemos hecho. Hemos sido capaces de hacer todo esto. Hemos hablado. Y tengo muchas ganas de poder ver lo que surja también el taller de Silvia, porque una cosa es hablarlo, otra cosa es juntarlo, otra cosa es abordarlo, y otra cosa es escoger, representarlo y llevarlo a un elemento audiovisual. Y que otros vean también eso. Pues, creo que también en su propia noción del cuidado que han hecho ha ido cambiando y ha ido surgiendo. Porque antes era solo estoy buscando comida para mi hijo. Luego era estoy buscando comida para mi comunidad. Luego era estoy ejerciendo un rol de liderazgo, estoy siendo el líder. O sea, también su rol de cuidado iba creciendo conforme se daban cuenta de sus. Y eso también era parte del proceso que hemos vivido.
Y creo que todo empezó también como un cuidado alimenticio, o sea, como algo de, bueno, te doy de comer, necesitas subsistir. Y luego también empezó como un cuidado y un apoyo emocional, ¿no? En el que se contaban sus cosas, en el que acudían, me acuerdo claramente de una entrevista cuando decían que una de ellas se enfermó, y iban a la de su casa todos los días a dejar de limpiar, a cuidar a su hijo. Entonces creo que también hay una preocupación, y decían que antes no se veía, que era hola vecina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ahora era como vecina, ¿qué te ayudo? Vecina, ¿cómo estás? Ya con nombre, ya con algún apodo como más cariñoso, entonces ya era como más, me siento en comunidad, siento una red de apoyo, más que una vecina, ¿cómo estás? Y nada. O sea, creo que esa noción de cuidado de nos alimentamos, ayudamos en pequeñas cosas, a un cuidado socioemocional, un cuidado afectivo, un preocupo por ti, también ha ido cambiando. Sí. Bueno, he dicho muchas cosas, pero hay varios temas, pero esta última parte me parece bien bacán y a lo largo de que nos han estado compartiendo, me preguntaba si es que en algún momento pensaron también esta experiencia como una especie de acompañamiento psicosocial, porque mientras se va aprendiendo a hacer algo, se va generando un aprender a aprender, ¿no? Algo, ¿no? Como algo así. Entonces, es como este momento en donde uno puede, no sé, darse cuenta que comete un error y la otra persona, en vez de gritar y decirte, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás confundido así? Te dice, no sé, no me pasa nada, está bien. Y más bien hay un momento de risa que es un aprendizaje que además se conecta o te puede conectar con uy, a veces quizás no, ya alguien se equivoca y le gritamos. Y tal vez es algo que no nos damos cuenta a veces de cómo nos tratamos. Entonces, es como también en estos espacios de aprendizaje se dan como aprendizaje secundario, ¿no? O sea, como, porque el principal en principio es el lenguaje del cortometraje y cómo contar la historia, etcétera. Entonces, esa es la actividad principal, pero hay como una actividad como secundaria que acompaña todo eso y que en el transcurso del tiempo se va haciendo más evidente porque hay cosas que se van cambiando en el transcurso que se van dando las cosas. Y claro, llamarlo acompañamiento psicosocial o darle como este paraguas, te permite justamente incorporar estas reflexiones, ¿no? Y al inicio, tal persona sí hablaba más, pero después esta persona dejó de hablar, y en algún momento este empezó a hablar, pero apoyándola a la compañera. Entonces, son como todas estas cosas que se van generando y que no sé, pueden quedar de pronto sin como evidenciándose el potencial que puede tener, ¿no? O bueno, es lo que a mí me ha pasado en otra experiencia, entonces intuyo que podría haber pasado algo así, pero no sé si ustedes en algún momento lo vieron, pensaron, o no, así que Sí, o sea, las entrevistas fueron grupales, entonces estaba, por ejemplo, la lideresa y el miembro de la red común, que podían ser también la tesorera, la administradora, entonces también había como muchos miembros ahí. Y si bien nos surgieron, por ejemplo, en ese momento, algo así como, vean cuál necesidad de esto, sí surgía, por ejemplo, hablando de lideresa, a otra persona le decía, sí, porque me pasaba que ¿no? Decía, sí, ella en algún momento yo, en esa yo la quiero mucho, ella es muy parecida. Entonces ahí surgían momentos de crecimiento que tal vez no había surgido antes, ¿no? Que tal vez no había tenido un espacio como para decir, oye, gracias, porque dije muy bien la obra, hoy quería hacer eso que algo con la sola. Entonces sí había como un momento de crecimiento, acompañamiento, en el que se daban cuenta poco a poco que sí había una conexión y no había un momento para crecer. No es que no había un momento en el que sugieren. Entonces yo recuerdo eso.
el mismo como tú dices, ¿no? Siempre cuando hacemos intervención hay una actividad principal, ¿no? Taller de tejido, vamos a cocinar, taller de cine, pero surge un conjunto de aspectos súper importantes que es lo que realmente le da pie a lo comunitario, ¿no? El acompañamiento mutuo, el cuidado colectivo, el escuchar, la escucha colectiva. Y ella lo hacía mientras, o sea, nosotros en una de las entrevistas, la entrevista fue pelando papas porque la señora tenía que cocinar. Entonces, así como nosotros estamos haciendo las entrevistas mientras pelábamos papas con ella, así ellas escuchaban sus problemas, el problema del hijo, el problema del esposo, que no podían comer mientras pelaban papa. O sea, esto era la excusa, pero era un espacio seguro, porque ellas estaban construyendo y también ella había perdido. Esa era una de las cosas valiosas también que ellas rescataban del haber estado ahí, ¿no? De tener un espacio seguro donde no estaba el esposo, donde estaban ellas únicamente compartiendo sus cosas. Y había también una idea de construcción de saberes conjuntas, que lo hablaba mucho también de las diferencias generacionales. La bromeaba, por ejemplo, ¿con quién vienes a hacer la cosa? ¿Con quién vienes a hacer la cosa? Todas les enseñamos a hacer esto, todas les enseñamos a hacer el otro. Había un acompañamiento de aprender a cocinar, pero también aprender en la crianza, aprender mutuamente en otros aspectos. La lideresa no podía ir a la municipalidad, les enseñaba a todos cómo hacer un acta, cómo hacer esto y cómo hacer el otro. O sea, había una construcción de saberes conjuntas, pero también una construcción de apoyo emocional mutuo, que era lo que sucedía. Lo que al final hacía que muchos se queden. Porque hubo un momento en que yo tenía que comer. O sea, ya podía, se había vuelto a trabajar, todo eso, pero ellos ocupaban, muchos ella cultivaba, además de que les daba de comer, porque tenían ese espacio seguro, y que era lo que le daba sostén, no que querían hacerlo contigo. Esta era también una de las cosas potenciales que ella tenía. Hay un texto que habla precisamente de este trabajo en grupo con mujeres, le voy a compartir con ustedes, justo ese. Como espacios para mujeres, cómo estos espacios constituyen no solamente los espacios de donde se apuran las experiencias, salen nuevas ideas, sino un espacio protector que se mantiene, no se mantiene más allá del texto que se había originado. Y es la búsqueda de conservar ese espacio en el cual no solamente se constituyen lazos identitarios, sino también lazos de conforme que van a ir respondiendo a las nuevas necesidades que pueden surgir. Justo en el caso vamos a ilustrar que presentar el texto en la maestría, y por eso lo tengo muy presente. Tengo una pregunta final, de repente hay una al final, finalizamos aquí el día de hoy. En el grupo de investigación en psicología comunitaria, en el entre uno hemos presentado el proyecto vinculado a embarazo adolescente, sexualidad y mujeres adolescentes en Niebla y zonas de Ayacucho. Es un proyecto del CAP que tenemos en curso en el grupo comunitario. Y este es el otro proyecto que también está en curso en el grupo comunitario. Entonces, las personas que han asistido a esta actividad, muchas veces están como interesadas en poder aportar en forma voluntaria, ¿no? Entonces, me gustaría que puedan compartir en qué estamos en la actividad 1, en la actividad 2 y en la actividad 3, que también que alguna persona que está hoy presente quiere aportar, quiere sumarse, pueda contactarse ustedes y de repente no tenemos que les gustaría recibir apoyo o si tienen alguna idea en la cual alguna persona voluntaria pueda aportar. Eso voy a darle yo, porque la verdad es que sí necesitamos apoyo voluntario, porque en la parte de la publicación nos hemos dado cuenta que sería muy importante, tanto para el grupo de psicología comunitaria como para difundir las actividades, que podamos tener una parte de la web que no solamente se sube libros, sino que se suba, por ejemplo, luego el cortometraje, luego se pueda salir el artículo, luego se pueda subir fotos, o sea, tener como, no voy a decir una página web porque ya la tiene el grupo, sino como una parte de la página web que puede estar diseñada y donde vamos a subir todos los resultados del proyecto, ¿no? Porque lo que vamos a hacer con la editorial es un documento, es un libro.
¿no? Muy rico, es un libro. Pero la pregunta que nos hacían es, bueno, ¿y eso no lo van a anotar? ¿Y dónde van a anotar todo lo demás? Porque es un proyecto que pasa precisamente por el tema del reconocimiento. Si nosotros lo guardamos en un cajón, ¿de qué nos sirve? Entonces sí vamos a necesitar voluntarios que nos ayuden para crear, no sé cuál es la palabra exacta, si es universal, solo productos y todas las cosas que las mismas mujeres vamos construyendo de manera conjunta. Eso es más resultado. Si no podemos hablar en actividad 2, en actividad 3, sería interesante para que hagamos posibilidades de apoyo a personas, como decía, que se han montado interesadas en aportar. Chicas, ustedes que cambio de actividad, ¿cómo vamos? Y ahí La actividad 2, ahorita estamos en proceso de redacción de calidad, de investigación en campo y en residuos. Ya realizamos la data y ahorita estamos ejecutando. Entonces, no sé. Sí. Y bueno, en talleres, los talleres que hicieron comunitarios se realizan en Trujillo. Entonces, uno de los del grupo es el que va a viajar a Trujillo para poder quería recién ser interesante. Pero ya viajó, hizo los talleres y la segunda fase va a ser una persona que está en Trujillo, que es la audiovisual, que va a ser esta segunda fase. Luego de eso ya queda un poco lo de la edición, todo y la difusión. Entonces estamos como que ya en la última parte del taller de diseño comunitario. Pero lo demás necesitamos que el apoyo que se pudiera hacer, si se nos pudiera hablar de esa publicación, que esta visualización y todo. Muy bien. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por compartir también el trabajo realizado. Voy a ir cerrando en caso de manera espontánea quieran acercarse a conversar, a preguntarles para un contacto posterior. Y bueno, por mi parte me quedo muy atenta a ver los productos finales, que creo que es muy gratificante. Muchas gracias por el tema de la publicación de las historias, de las historias, y siempre creo que es el entusiasmo de mirar el producto final, sobre todo a partir de que las señoras les empezaron a buscar y decir, queremos que esto se publique, ¿no? Ustedes de manera muy proactiva han encontrado una editorial que lo va a hacer, entonces eso me genera mucha expectativa. Muchas gracias.